Detalles de este operativo simultáneo que se sustanció bien temprano. Hoy saludamos a nuestro compañero Josías Escobar, hasta el sur del país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Un saludo muy cordial a Amalia Cutillo y los televidentes de Canal 9 SNT. Efectivamente, el allanamiento o los allanamientos fueron llevados a cabo desde tempranas horas de este jueves. A las 4 de la madrugada aproximadamente allanaron de forma simultánea 3 viviendas. La primera vivienda está ubicada en la zona de Camburetá, en el asentamiento Nuevo Amanecer. Allí se concretó la detención de 2 personas de sexo femenino. El segundo allanamiento en la zona del barrio San Pedro, distrito de Encarnación. Allí se concretó la detención de 2 personas también de sexo femenino. Y el tercer allanamiento en la zona de Capitán Miranda. Allí también se concretó la detención de una persona. 5 mujeres en total fueron detenidas por la policía especializada en antisecuestros. Fueron identificadas como Rosana Arévalo Acuña, Luján Arévalo del Valle, Daisy Romina Duarte y Apolonia Servín. Entre ellas había una menor de edad cuyo nombre ignoramos por una cuestión de protección del Código de la Niñez y la Adolescencia. Ellas eran las que daban apoyo logístico a 2 reclusos que desde el penal de Itapúa operaban como cerebro de esta asociación ilícita. La más grande, en palabra del propio agente fiscal Federico Delfino. Llegaron a recaudar en medio de esta pandemia nada más y nada menos que 200 millones de guaraníes. Tenemos el video de la llegada de la comitiva a la vivienda ubicada en Camburetá. Policía. Arriba, chico. Policía. Arriba, chico. Tranquilo. En esa vivienda fueron detenidas 2 personas de sexo femenina. Tenemos el nombre de los 2 reclusos que fueron completamente individualizados, identificados por la Policía Nacional. Estamos hablando de Tomás de la Cruz Sosa Servián, detenido hace unos años por un caso de secuestro. Él en ese entonces operaba como el negociador, tiene experiencia en este tipo de hechos delictivos. El otro recluso involucrado se llama José María González. Los 2 operaban como cerebro de esta asociación ilícita desde el interior del penal de Itapúa. Tenemos las palabras del fiscal que encabezó todo este operativo en la zona sur del país. Habla el doctor Delfino. Bueno, de por sí ellos van a ser imputados por extorsión agravada, asociación criminal, y ante la obtención de estas evidencias por producción inmediata de documento público de contenido falso. La extorsión agravada tiene una pena de hasta 15 años, pero tenemos que tener en cuenta de que también hay un concurso de hechos punibles, lo cual podría ir a cerca de 22 años, ¿verdad? Pero eso ya eventualmente en un juicio oral y público vamos a determinar conforme a las responsabilidades que durante la investigación vamos a ir determinando. Es lo que señalaba el agente fiscal Federico Delfino a nuestro medio de comunicación como resultado ya de todo este operativo. Hay varias fases, Roberto, Amalia, que hay que entender. La primera fase, captan a su posible víctima, en la mayoría de los casos hombres que tienen poder adquisitivo, que son padres de familia, que tienen esposa, hijos, trabajan en empresas reconocidas, comienzan a chatear, intercambiar mensajes. Una vez que se ganan la confianza, la conversación va subiendo de temperatura, a tal punto que la mujer, entre comillas, le envía a la víctima fotografías y luego le solicita también fotografías de sus partes íntimas. Luego con esto lo extorsionan a la víctima ya a través de un supuesto comisario que llama a la víctima y dice: estuviste chateando con una menor de edad, acá está su madre. Le pasa el teléfono, habla a la madre supuestamente y le dice que está indignada, que no puede creer que una persona, padre de familia, haya coaccionado y caído en este tipo de delito, y le muestra incluso
las partes policiales con sello, con firma del comisario, entre comillas, y también, por supuesto, la fotografía del comisario que aparecía en el mensaje. Tenemos audios de las víctimas y luego ya vamos a hablar con el comisario Cardoso, que estuvo también al frente de este operativo. Hola, muy buenas tardes, señor Mario. Yo soy el suboficial primero Juan Carlos Zorrilla. Recién vino la señora Francisca Brites con su hija menor de edad, Andrea Brites, a presentar una denuncia en contra de usted por acoso menor, señor. Me gustaría comunicarte con ustedes lo más antes posible para ver qué hacemos, señor. O al contrario, paso nomás en la fiscalía. ¿Por qué lo que vos le mandás fotos a mi hija así desnudo, atrevido, maleducado que anda? Ahora mismo te voy a ir a denunciar en la comisaría porque te manda esa foto de eso a mi hija. Esa es la conversación, esa es la primera fase donde habla el comisario, dice que va a pasar a la fiscalía de la denuncia, habla la madre indignada por el actuar de la víctima. La segunda fase ya habla el fiscal, o sea, se hicieron pasar también por fiscales, dicen ya recibí la denuncia. Y hay una tercera fase donde ya cuando la víctima accede a enviar 5 millones, la primera fase, al comisario y a la víctima, luego le piden 2 millones más, porque ya es el fiscal. Envía 2 millones, ya son 7 millones. Y luego, un día después le escribe un periodista, dice que es periodista de un medio de comunicación, específicamente decía, soy de C9N, fulano de tal, tenés que enviarme 3 millones de guaraníes, de lo contrario vamos a publicar esto, me enteré que negociaste en la comisaría, que negociaste en la fiscalía, tenés que enviarme esta suma, de lo contrario nosotros vamos a publicar y se va a hacer pública la denuncia. Con esto alcanzaban a extorsionar y sacar dinero de una sola víctima, de hasta 10 o incluso llegaban a 15 millones de guaraníes, de acuerdo a la posición económica de la víctima. Estamos con el comisario Cardoso, el comisario Nimio Cardoso, que estuvo al frente también de este operativo. Comisario, decía el fiscal Federico Delfino, es una de las asociaciones ilícitas más grandes de sextorsión de los últimos tiempos. Solamente en medio de esta pandemia, 200 millones de guaraníes. Eso es mucho dinero, comisario. Buenas tardes. Muy buenas tardes a vos y a la audiencia. Un saludo a los compañeros que están en el piso. Realmente comparto plenamente lo que dice el doctor Delfino. Para nosotros es la organización más grande dedicada a la sextorsión que tuvimos hasta hoy día en Paraguay. No solo por el volumen de dinero que pudieron captar, sino por la organización y por todo lo que se pudieron haber imaginado para colocar actores ficticios dentro de todo este esquema, como ser policías, como ser fiscales, periodistas, jueces. Hicieron la película y se le hicieron de una manera tan creíble que fue impresionante cómo la gente comenzó a caer, ¿verdad? Bueno, ellos ya fueron llevados a Asunción, ¿verdad? Son 5 mujeres. Los detenidos, o sea, las personas, los cerebros de la operación, por darle un nombre, ya fueron identificados, están en el penal de Itapúa. Uno de ellos, Tomás, fue detenido por secuestro también hace unos años atrás, decía el fiscal. Sí, esa persona fue justamente una de las personas que negoció un caso de secuestro. Esa operación también fue liderada por el Departamento Antisecuestro y fue quien capturó a esa persona y está detenida por ese caso en específico, ¿verdad? En cambio, la otra persona también tiene unos antecedentes por suplantación de identidad de la autoridad y bueno, se unieron ellos y desde hace bastante tiempo están con este modus operandi, solo que en este último tiempo, y bueno, una de las variables que tenemos que analizar es si la pandemia tuvo o no un efecto por todos, ¿verdad? Por el encierro, por el tema de estar más pendiente de las redes sociales, pudieron haber sido uno de los factores que pudieron haber hecho que eso se dispare, porque de tener 60 denuncias en un año, de 365 días, tener en 3 meses 130 denuncias, de los cuales 80 eran solamente de esta organización. Y de esa organización estamos hablando de solo Asunción y Gran Asunción. Tenemos que analizar, y para eso ustedes cumplen un rol fundamental en todo esto, el de comunicar para que la gente nos llame, que la gente sepa que nosotros estamos para ayudar y que nos diga quiénes fueron víctimas. Porque la única manera para que nosotros podamos tener conocimiento y llegar a desbaratar este tipo de organizaciones es con la denuncia. Comisario, los que más plata aportaron a esta asociación ilícita por medio de la extorsión son personas que tienen poder adquisitivo, recursos económicos, pero también tienen una esposa, tienen familia, tienen hijos. Lo mitad que oye, cuáta la cerera, y será que no filtramos ahí.
no hay antecedentes de que se haya filtrado nombre, ¿no? No, mira. Pueden tener la confianza a la hora de llamar y hacer su denuncia. Bueno, y por eso le dije, ustedes cumplen un rol fundamental en todo esto, la comunicación. Los únicos que pueden filtrar los nombres son ustedes si es que nosotros le damos. Hasta hoy día un periodista no vino y me pidió los datos de una víctima. Tampoco yo le propuse. No hace falta. Claro, porque lo que no podemos generar es la doble victimización, que se vuelva a victimizar a una persona que pasó por un momento de estrés, que fue robado, por llamarlo de una manera, y después va a un lugar donde necesita pedir ayuda y esa autoridad nuevamente le vuelve a victimizar. Creo que nosotros superamos eso y el resultado está a la vista. Cantidad de denuncias, cantidad de capturados y organización desarticulada. Bueno, compañeros, es importante también destacar esto. 200 millones de guaraníes fue lo que recaudaron aproximadamente en base a los registros que ustedes obtuvieron, las documentaciones, ¿verdad? De giro, billetera, pero esto constituye solamente el 10%. Nosotros creemos que eso constituye realmente el 10%. O sea, es impresionante la cantidad. Mientras las denuncias nos lleguen, nosotros no vamos a poder cuantificar el monto. Tenemos cuantificado solamente una parte de las denuncias y el análisis que hicieron los analistas del departamento en el sentido de hacer la trazabilidad de la cantidad de giros que iban realizando esas billeteras electrónicas. O sea, nosotros creemos que ese monto se va a disparar mucho más de acá a unos días cuando avance la investigación. Comisario, la recomendación es dudar. La persona que recibe un mensaje, que le pide fotografía, hay que dudar. Quiero aprovechar este momento y yo creo que hace unos meses atrás, unos años atrás, el Ministerio del Interior lanza un flyers que fue bastante criticado, ¿verdad? Y hoy día estuve hablando con varios colegas de ustedes y decía, el flyer decía, había una niña muy bonita y decía, una chica linda no te va a mensajear, ¿verdad? Y es lo que digo yo, ¿verdad? Cuando comenzamos a recibir mensajes de parte de perfiles donde vemos que son personas con una belleza exótica, por decirlo, una belleza diferente, y empieza a querer coquetearle, empieza a querer llamarle la atención, a ganar la confianza, evidentemente hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Gracias, comisario. No, el agradecido somos nosotros por el espacio y estamos a las Comisario. órdenes. Y quisiera aprovechar que el Departamento Antisecuestro de Personas cuenta con un asterisco, el asterisco 377, que es un asterisco de llamada gratuita que pueden llamar para asesorarse. Tenemos especialistas 24/7 que están pendientes de su llamada. Roberto, ¿alguna consulta? Sí, un poco para repasar, porque de hecho acá en redes sociales nuestra audiencia reacciona. ¿Cuál es el primer caso que se pudo concretar y a partir de eso se dio seguimiento? Porque estamos hablando de una banda que venía operando, pero de una manera sistémica, sincronizada, son reos, cómo tenían acceso a computadora, los satélites por fuera. Roberto, ¿Sí? Voy a facilitarle servicio de retorno al comisario, dale. ¿sí? Dale. Así se hace más práctica la conversación. Comisario, Roberto Pérez, Amalia Cutillo. Hola. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo Comisario, le va? buenas tardes. Hola Robert, hola Amalia, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Bueno, decíamos, el seguimiento se hace a partir de un caso concreto. O sea, tenían libertad absoluta para acceder a computadoras, armaron su red social y también se juega con el factor confianza, cómo uno llega al extremo de compartir fotos íntimas, comisario, ¿no? Sí, mira, Roberto, yo creo que nosotros los hombres a veces no pensamos con la cabeza, pensamos con otras partes del cuerpo, ¿verdad? Eso genera que sea mucho más fácil caer. En el 98% de las 80 denuncias que nosotros recibimos son víctimas hombres. Hombres con una posición social normal. Generalmente adolescentes nunca fueron víctimas de esta gente, pues no tiene la capacidad de pagar las extorsiones, ¿verdad? Y es impresionante, como vos decís, caer en las redes de esta gente es algo que a veces podés decir que es inexplicable. Comisario, y con respecto a las edades, justamente por eso que decía, si bien un adolescente no va a tener el acceso económico como para poder pagar, pero sí por el tema de la tecnología como que puede tener cierta viveza, ¿verdad? En cambio, aparentemente que son engatusados. Ahora estamos nosotros, lo que pudimos ver en los allanamientos, ¿verdad? El nivel de conversación que tenían con las redes es impresionante, la capacidad que tenían esta gente para poder engatusarle y llamar la atención. Y aparte de 3, 4, algunos ni 5 mensajes ya pasaban, intercambiaban sus números personales de WhatsApp y ahí sí, ahí empezaba el calvario de la gente que empezaba a dar sus números.
Y generalmente, o sea que empiezan con una conversación normal, a partir de allí se pasa a otra escala y casi de manera automática sobreviene compartir esas fotos, filmaciones íntimas, ¿no? Es impresionante, como te dije, hay algunos que después del tercer mensaje ya estaban intercambiando fotos íntimas, ¿verdad? Y otros que sí tenían un hilo de conversación, de romanticismo, de flirteo, pero otros caían muy rápido, ¿verdad? Y tenían ellos mínimo de 2 a 3 víctimas por día. Informáticamente se maneja cuál es la red más vulnerable, por decirlo de alguna forma. Mira, a mí, todas las redes son vulnerables. Sí. Quienes le dan la seguridad o inseguridad somos nosotros mismos. El tema es que cuando hay un perfil, siempre yo le digo a la gente, Internet a nosotros nos facilitó mucho la vida, en todos los sentidos, ¿verdad? Hoy prácticamente vivimos en un mundo virtualizado, pero también Internet tiene una parte oscura y una parte negra, una parte peligrosa. Y es esa parte la que nosotros a veces no queremos entender, de que si bien yo tengo un rostro en Internet, no sé quién está detrás de Internet. Y eso es lo que nosotros siempre le pedimos a la gente, tener mucho cuidado, ver el nivel de amistad que se une dentro de esa red social y sobre todas las cosas, no estar regalando sus números personales de utilización de su mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram u otra red, ¿verdad? O sea que, de hecho, las redes sociales son sencillamente herramientas. De por allí muchos dirán que los oscuros son aquellos que la utilizan, o sea, dependiendo para qué uno quiera, porque de última tampoco, digo, el elemento sorpresa, ese factor, la buena fe, la química que virtualmente se genera, y lo que mencionaba al instante, a veces uno cree que de repente, no sé, si importa tanto el aspecto, ¿verdad?, por la fotografía, y uno se engaña y entra a partir de allí pensando en un mundo de onanismo, ¿no? Totalmente, Roberto, así mismo. Mira cómo lo estás diciendo. Nosotros decidimos abrir una división, una sección en antisecuestro de ciberpatrullas, justamente para estar haciendo el trabajo de prevención cuando identificamos perfiles que fueron utilizados para poder hacer este tipo de sextorsión. Lo que hacemos es hacerle un seguimiento diario para ver quiénes son sus nuevos niveles de amistad, para comunicarle a esas personas que tengan mucho cuidado y no ser víctimas nuevamente de extorsión. Y ojo con los datos que él daba, ¿verdad? Porque estas son las personas que se animan a denunciar. ¿Quién sabe cuántas son las que están pasando por la misma situación y por vergüenza, a veces de motivo, no se animan, ¿verdad? Pues imagínate el monto, Amalia. Sí. Durante la cuarentena Buena plata ya hicieron. 200 millones, o sea, Sí. eso haciendo el seguimiento. ¿Y cuántos serían los integrantes de la red entre los reos que captaban las víctimas, entre comillas, y a partir de allí los familiares que también se prestaban, ¿no? Mira, nosotros ahora, de 2 grupos principales, ¿verdad?, que están en la penitenciaría, o sea, 3 están en la penitenciaría, pero son 2 los que tenemos identificado como los cerebros, bajando la organización con gente que llamaba, gente que cobraba, como mínimo están 10. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a trabajar sobre la extracción forense, vamos a trabajar sobre los documentos, y nosotros creemos que ese monto se nos va a disparar Seguro. Casi el doble. Seguro. Bueno, solamente en Encarnación por ahora, hay otro foco que ustedes mantienen en reserva. Realmente esta organización operaba desde Encarnación, pero las denuncias que nosotros tenemos en su totalidad, de las 80 denuncias que tenemos en 3 meses, solamente son de Asunción y Gran Asunción. Y sabemos que ellos operaron en todo el país. Sí, el año pasado nada más teníamos una que inclusive había personas que estaban en el barrio San Francisco, Sí, las parejas, recuerdo. recordarás, Sí. y que eran del penal de Tacumbú, esos casos, comisario. Esa fue la primera operación que hice cuando llegué como jefe del Sí. Departamento Antisecuestro, que está por hacer 1 año. Y ahí nosotros nos dimos cuenta de que es muy difícil, o sea, veíamos nosotros muy difícil que la gente vaya a denunciar. ¿Por qué? Porque uno después se dio cuenta que fue timado y lo primero que dice es, la otra persona tiene fotos íntimas mías que en algún momento dado lo puede publicar. Claro, o sea, un círculo vicioso. Como le dije al compañero de ustedes, la prensa para nosotros fue fundamental para ganar la confianza del ciudadano paraguayo que fue víctima de extorsión. Ahora, Porque hasta hoy día, sí. a 1 año, nunca se filtró el nombre de una víctima de esa extorsión.
Sí, eso le iba a consultar, comisario. Aprovechando eso que usted está diciendo, ¿cuáles son las garantías que le dan a esa persona que hace la denuncia, verdad? Y también con respecto al seguimiento, porque esas fotos quedan en algún lado. Claro, o sea que lo que está diciendo es fundamental, pues ya sabemos cómo operan, pero suponiendo que uno haya caído, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Porque estamos hablando, como usted decía, no importa acá el nivel, la clase social, pero virtualmente podría interesar, por ejemplo, el estado civil de la persona. Si es casado, cómo venga, o sea que son diversas aristas, diversas cuestiones que uno tiene que considerar como parte de un todo al definir las variables, comisario, ¿no? Totalmente, mira, Roberto, por darte así unos números rápidos sin haber hecho un análisis, te puedo decir que el 80% son casados. Casados. ¿Por qué? Porque los casados son los problemas que tienen y bueno, nadie quiere que se divulgue una foto íntima de esta persona estando casado. Y el otro 20 o 30% que sean solteros son gente pública o que tienen un trabajo que es muy conocido. Y las mujeres, decía, generalmente no caen, son más los varones los que se exponen y se muestran. Sí, tenemos casos de damas también, ¿verdad? Pero muy pocos. Contados serán 5 más o menos, pero hay. Hasta el año pasado no tuvimos ni una dama que cayó, pero con eso, como dice, desde la pandemia en adelante sí ya tenemos casi 5 casos. El encierro también conspira, ¿no? Sí. Comisario, con respecto a las detenciones, si copié bien, había una de las menores, había una de las detenidas que era menor. ¿Ella es familiar de alguno de los involucrados? Es hermano de uno de los involucrados, hermana de uno de los involucrados. Ella sería como una especie de la que captaba, ¿verdad? El anzuelo. No, nosotros creemos que ella es la que hacía los informes o partes falsos que después le enviaban a la gente de la penitenciaría y ellos a su vez a las víctimas. O sea que ella era la que encontramos sellos, sí, encontramos sellos, partes policiales falsos, cosas así que utilizaba después para poder utilizar como medio extorsivo. Bueno, de hecho, ojo, estamos hablando con el comisario jefe de todo este procedimiento, un seguimiento, pues pasa a ser una nueva modalidad delincuencial. Entonces, se puede decir que ustedes armaron toda una unidad especializada y van ganando también experiencia a través de una dinámica absolutamente llamativa, diferente, pero que para esta generación ya pasa a ser extraordinaria, ¿no? Para nosotros este nuevo modus operandi, este nuevo fenómeno, porque ya es un fenómeno, para nosotros es un fenómeno porque dejó de ser un modus operandi, porque ya va influyendo en el día a día de la sociedad. Para nosotros es sumamente importante porque genera un nivel de entrenamiento y reentrenamiento de nuestros analistas demasiado importante para hacer la trazabilidad de cómo se está diseminando el dinero. Si bien uno recibe 3 millones, 5 millones, ellos nuevamente van diseminando eso en billeteras, en personas, en pago de servicios. Realmente es un ejercicio para nosotros espectacular porque hace que estemos cada vez más en la vanguardia de todo el tema de análisis. Comisario, con respecto a esa trazabilidad de la que usted habla, ¿cuánto tiempo es el que más o menos una víctima aguanta, por decirlo de alguna u otra forma, esta presión? Porque por un lado está el aspecto económico, ¿verdad? Claro, o sea que hasta que tu bolsillo medio aguante, ¿verdad? Exactamente, Y por un lado la presión, y por el otro lado, cuando ya no te da la billetera, supongo que decís, bueno, a lo que venga, ¿no? Sí, aprovechando que sabemos que usted hace generalmente estudios así bastante particulares con respecto a estos temas para poder dar esos datos. Pocos que hacen eso, hay que decirlo con respecto al comisario. Sí. Realmente te doy un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el caso de Ciudad del Este, donde también desarticulamos una organización y en una sola víctima tuvimos más de $75,000 en un año. Sí. Cuando esta persona, y después de la operación de San Francisco, gracias a ustedes, esta persona vio y dijo, hay otras personas que cayeron como yo, y esta víctima viene de la mano de un periodista. Y nos dicen, ¿sabe que esta persona ya no tiene más nada que pagar? Eran $75,000 en un año. Dio todo lo que tenía. Y a los 2 meses dimos con el responsable. Cuando lo capturamos es como dijo, llamó la persona y dijo, es la primera vez en un año que puedo conseguir el sueño y dormir tranquilo. Seguro. Y hay otros casos, y hay otros casos que, por ejemplo, pagaron 10 millones y el otro día no tenían para pagar y empezaba su calvario. Sí. Y hasta que iban y denunciaban, ¿verdad?
O sea que lo ideal es, ya que uno cae, no pagar, porque eso va a ser un barril sin fondo. Tarde o temprano va a terminar nomás luego víctima de la exposición seguramente, ¿no? Mira, Roberto, el único combustible, la única gasolina que hace que tenga vida la industria de la extorsión es el pago. Es el pago. Porque si uno no llega a pagar, ellos dejan de llamar y van buscando otra víctima. Si llegaste a pagar, hasta que no te quiten el último guaraní que tenés en el bolsillo, no van a parar. Sí. Bueno, ¿empiezan con fotos o directamente con videos, con filmaciones? Fotos empezaban y después empezaban a pasar. Sí, sí, así mismo. Ya. Bueno, comisario, algo más, Amalia, pues de hecho muy interesante y esto explotó acá, la gente que pregunta. Está comentando desesperadamente la gente. O sea que uno, a cualquier unidad policial uno puede, si se anima, entonces denunciar y a partir de allí se canaliza internamente y se trata hasta donde se pueda también de mantener la identidad de quien hace denunciante víctima, ¿no? Asimismo, nosotros tenemos para la gente que necesita asesoramiento, tenemos un asterisco, el asterisco 377, o tenemos también comunicación directa por Instagram, por Twitter, por Facebook, cualquier tipo de medios sociales. Somos DAS Paraguay, Departamento Antisecuestro Paraguay, y ahí tenemos gente que le va a estar contestando y asesorando las 24 horas. Bueno, gracias, comisario.